Muchas gracias, Andrés. Primero que nada, agradecer a la organización, agradecer a Agustina, a Ignacio y al resto de los organizadores, felicitarlos porque francamente se ha visto espectacular las jornadas de la televisión, así que feliz de participar de la iniciativa. En primer lugar, comentarles que el fenómeno de la ciberdelincuencia ha tenido una progresión importante desde la década del 70 hacia aquí. Es decir, no es un fenómeno nuevo y podemos diagramar la situación fácilmente si nos situamos en una frase con la cual siempre me gusta iniciar las presentaciones en los cursos. Visualizar cuál es la relación entre tecnología y derecho, en particular para saber si es verdad especie de preconcepto que se tiene por lo general de que la tecnología nos va a solucionar los problemas de ciberseguridad, ¿verdad? Es decir, no vamos a lograr solucionar la ciberseguridad con meramente dispositivos tecnológicos. Es decir, es necesario que exista una postura activa de parte de la sociedad toda en la materia de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que todas las jurisdicciones han reconocido esto como un problema. Lo han encarado, han legislado en la materia, pero sin embargo no está definido desde el punto de vista de la doctrina penal cuál debe ser la forma en la que se debe enfocar esta problemática. En particular, lo que ocurre es que desde el punto de vista de las definiciones encontramos una principal problemática que es cómo saber si existe o no un delito informático. Delitos informáticos los tenemos definidos en la normativa, en el decreto 84 de 2019, a partir de lo que son la determinación de las competencias del Departamento de Delitos Informáticos. Allí se establece como ciberdelito aquellos comportamientos que son antijurídicos y culpables y destinados a producir un daño informático en sistemas, redes o datos. Ahora bien, debemos de referirnos a documentos internacionales. Es decir, hay documentos internacionales paradigmáticos que nuestra legislación debería de tomar en cuenta para efectuar una legislación sistemática del punto. Uno de ellos es la Convención de Budapest de Cibercriminalidad del año 2001, fíjense el año 2001, en la que se pretende criminalizar a esos comportamientos que atentan contra ciertos derechos. Por ejemplo, la confidencialidad, la integridad de los datos y a su vez lo que son el uso fraudulento de esas tecnologías. En materia de los autores se suele centralizar la cuestión en establecer que las conductas ciberdelictivas son aquellas que constituyen objeto, medio o delito. Es decir, la tecnología es objeto, medio o modalidad del delito. Eso significa entonces que tenemos una conceptuación doctrinaria clara, bien definida, pero no así en lo legislativo. ¿Por qué? Porque Uruguay no ha establecido una legislación clara en esta materia, ni sistemática. Es así que el reporte de ciberseguridad de la OEA del año 2020 lo establece con claridad. Uruguay no ha presentado legislación sustantiva ni procesal contra el ciberdelito. Es decir, es una materia pendiente, pese a que nuestro país sí ha encarado la cuestión tipificando, es decir, creando delitos, por ejemplo, de falsificación documentaria, por ejemplo, de establecimiento de contactos de contenido sexual con menores de edad. Legislaciones que son la última muy moderna y la primera que mencioné del año 96. Quiere decir que Uruguay ha tenido un camino errático en esta materia y ha asumido compromisos internacionales, si bien no ha ratificado la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, se ha comprometido, ha asumido compromisos en materia internacional, por ejemplo, en la Conferencia de Ministros de Justicia de América, reconociendo la necesidad de legislar en esta materia. ¿Por qué se reconoce la necesidad de legislar? Porque otros países lo han hecho y se pueden encontrar a nivel comparado lo que se conocen como oleadas de legislación en ciberdelincuencia, ¿no? En los años 70 era la privacidad, pasó a ser luego la propiedad intelectual y en el último tiempo el terrorismo digital. Con diversos enfoques. Algunos países modifican el Código Penal, otros establecen leyes especiales, pero lo cierto es que estamos ante una problemática que, como se puede ver en las diapositivas, es claramente añosa, es decir, tienen algunas legislaciones ya décadas. La pionera legislación de Chile en el año 93 y otro tanto ocurre con la legislación española del año 95.
Con lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar cuál ha sido la evolución y el desarrollo, la explosión tecnológica que hemos vivido versus la escasa consideración normativa que ha tenido nuestro país al respecto, es un debe importante que nuestra legislatura debe asumir. Nosotros tratamos de considerar esto por lo general en los cursos, y evidentemente estoy haciendo un esfuerzo de condensación importante, porque esto lo tratamos en 20 horas de clase, pero aquí trato de transmitirles básicamente cuáles son las prioridades a nivel internacional, y las podemos encontrar en ese convenio de cibercriminalidad de Budapest. Se trata de enfocar tanto la creación de delitos como la determinación de figuras procesales adecuadas para la persecución, cuanto también los mecanismos de cooperación internacional, porque muchas veces esta información propia de las investigaciones es de carácter volátil y necesita de una disponibilidad permanente 24/7. Lo lógico sería que hubiéramos encarado esta cuestión, así como, por ejemplo, Argentina ratificó la Convención de Budapest en el año 2017 y Paraguay lo hizo en el año 2018 generando legislación. Sin embargo, nosotros únicamente hemos generado algunos proyectos de ley, que seguramente comentará Ignacio más adelante, y es en definitiva, entonces, como les comentaba, un debe. Naturalmente que la problemática pasa a ser también geopolítica y no es necesariamente una cuestión azarosa, porque nosotros encontramos que hay muchos países importantes que no han ratificado la convención ni piensan hacerlo. China, Rusia, Brasil, países que pretenden tener un control importante sobre el comercio electrónico, se han abstenido intencionalmente de ratificar la convención, pretendiendo generar un documento en el ámbito de la ONU para tratar estas cuestiones. ¿Cómo podemos nosotros determinar cuáles son los delitos informáticos? Bueno, se pueden encontrar clasificaciones doctrinarias según si estamos hablando del ataque de la autenticidad o de los datos informáticos en su integridad, y allí estaremos hablando de hacking, estaremos hablando de falsificaciones, estafas informáticas. Pero eso excede un poco el contenido de esta presentación, y por eso lo que sí pretendo es recordar un poquito cuál fue la problemática personal con la que me encontré al encarar esta cuestión en los cursos. No teníamos una sistematización de si estas conductas de verdad se cometían. No podíamos conocerlo, no existían estudios criminológicos serios. Por lo tanto, era bastante esperable que la legislatura no hubiera encarado esto oportunamente, que no existieran tipos penales, que no existiera una legislación sistemática. Así es que en el momento en que terminaba mi maestría me decidí a hacer un estudio sistemático de la jurisprudencia de los años 2011 a 2018, encontrando que efectivamente muchas de estas conductas que estudia la doctrina, aun cuando no estén legisladas, nuestros jueces las castigan, nuestros jueces las investigan y nuestros jueces se preocupan de dar solución jurídica a este respecto. Naturalmente que existe una preocupante preponderancia de las figuras de pornografía infantil, por ejemplo, y otro tipo de afectaciones de menores de edad, que son las que se constituyen en el número más fuerte en las estadísticas. Pero, sin embargo, encontramos una serie, una variedad importante de comportamientos que se pueden listar, decíamos, como delitos informáticos. ¿Con qué me quiero quedar? Con un mensaje positivo, en definitiva. Creo que se está tratando de encarar la cuestión de la mejor manera posible, se está tratando de democratizar el conocimiento en esta materia, que creo que es el camino adecuado, ¿sí? Que la sociedad toda conozca cuáles son las potencialidades de la tecnología, que la sociedad toda conozca cuáles son los caminos para denunciar delitos informáticos, cuestión que muchas veces se desconoce, y que los jueces mismos conozcan, en definitiva, cuáles son las formas de esta delincuencia. Porque existen prejuicios también, en algunos casos, en los que no se trata adecuadamente la cuestión por falta de conocimiento del propio juzgador. Es todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias Martín por ese marco teórico de lo que son los delitos informáticos.